Si te parece bien, vamos con el segundo tema, Carlita, la politización de las tragedias. Si te parece, vamos a ver un video en donde Mauricio Tabe, que es el alcalde en Miguel Hidalgo, nos habla acerca del accidente reciente de este fin de semana en donde lamentablemente 2 jóvenes pierden la vida. Entonces, vamos con el video y hacemos el análisis correspondiente. Las medidas, pues, de integridad, de seguridad de los eventos, y en el momento de la verificación no estaba la grúa con la que estaba soportado el adorno que se cayó y que provocó el accidente, ni tampoco estaba contemplado esa estructura dentro del documento de Programa Interno de Protección Civil. Es decir, cuando se hizo la verificación, todo estaba en orden y al día siguiente agregó el organizador una estructura que puso en riesgo la vida de las personas y que lamentablemente ocasionó que dos personas perdieran la vida en este evento. Aclárame algo. ¿El gobierno de Ciudad de México, la autoridad de Ciudad de México y la autoridad de la alcaldía estuvieron juntos en ese recorrido? Estuvimos juntos en el recorrido. Nuestro director de Protección Civil estuvo y constató que la grúa que provocó el accidente no estaba, ni tampoco estaba contemplado en el documento donde se solicita la autorización, es decir, el Programa Especial de Protección Civil. No estaba, y estuvieron las dos autoridades. Estuvimos gobierno de la ciudad y gobierno de la alcaldía verificando. Es decir, cuando en la noche, con los documentos y con la inspección, todo estaba en orden. Al siguiente día es cuando el organizador mete la grúa que ocasiona este accidente. ¿Quién tiene la culpa entonces? La fiscalía tiene que determinar la responsabilidad, pero así lo aclaro, la alcaldía no tiene responsabilidad porque nosotros hicimos la verificación de que cumpliera con todas las medidas que estaban estipuladas en el Programa Especial de Protección Civil. Y si es un error del gobierno de la ciudad acusar a la alcaldía indebidamente cuando las dos autoridades estuvimos en la verificación. Y en todo caso, el organizador tiene que aclarar sobre su responsabilidad, por qué decidió meter una grúa que no estaba contemplada en el Programa Especial de Protección Civil y que provocó esta tragedia. Claro, ahora, ¿la alcaldía se tardó en suspender la actividad aquí ayer? ¿O en qué momento tomaron la determinación de se suspende este concierto? Primero se inicia un proceso de verificación y en el momento que se hace la verificación, porque así lo marca la norma, esperamos al INVEA a que llegara, y obviamente se analizaron las condiciones de riesgo. Había decenas de miles de personas y en ese momento se hizo la verificación y se tomó la decisión de suspender el inmueble una vez que se aseguraran las condiciones de desalojo de las más de 40,000 personas que estaban. O sea, había 40,000 personas al momento que ocurrió eso. Al parecer 40,000 personas, era un evento masivo y hay que también asegurar las condiciones de desalojo para poder... Porque si no se hubiera armado una estampida. Porque si no se genera un problema mayor, que son las condiciones de riesgo que uno tiene que evaluar a la hora de suspender cualquier evento masivo. Claro. Ahora, Mauricio, ¿las personas fallecieron al interior o fallecieron en el hospital? ¿Cuál es el reporte que tienen ustedes, si es que hay un reporte de la alcaldía? El reporte que tenemos es que se los trasladaron de gravedad y fallecieron ya en el hospital. Esa es la información que tengo, pero ya iban muy graves en el momento de que fueron trasladados al hospital. ¿Has hablado con alguna autoridad de Ciudad de México más allá del boletinazo que te lanzaron? Hablé con la secretaria de Protección Civil una hora después del evento, me comentaba la información que tenía, porque lo primero que debemos hacer las autoridades antes de emitir opiniones, unificar la información, porque llegan muchísimas versiones. En un evento masivo no hay una versión. Hay 40,000 ojos, ¿no? Pues sí, pero el problema es cuál es la versión con la que de los hechos, porque hay muchas versiones que se dan en ese momento, en el momento de una crisis. Y por eso es que la Secretaría de Protección Civil se comunicó conmigo, me hizo los planteamientos, las preocupaciones, lo cual coincidimos en que las dos autoridades estuvimos al momento de la verificación y que el día viernes no estaba la estructura que provocó el accidente. Claro, ¿va a permanecer la suspensión de este Parque Bicentenario durante el domingo? ¿Y qué tendrían que hacer para quitarla? Y no sé si la vayan a quitar o vayan a intentar quitar esta suspensión. Pues claramente la determinación es que no se realice el evento, que no continúe el evento, por lo delicado del asunto, porque perdieron 2 personas la vida. Y la responsabilidad,
que nosotros presumimos que es desde de los organizadores, que es distinta a la concesionaria del parque. Claro. Se habla de organizadores muy influyentes, Mauricio. No tengo información sobre quiénes son los organizadores. Lo que sí es claro es que frente a una tragedia nosotros tenemos que responder y nuestro equipo estuvo atento para prevenir. Desgraciadamente los organizadores de forma sorpresiva metieron la estructura que provocó el accidente. Ahora, ustedes que tienen muchos conciertos, porque Miguel Hidalgo tiene Auditorio Nacional, tiene Parque Bicentenario, tiene otro jardín cercano a Chapultepec donde se hacen conciertos, tiene unas plazas comerciales donde también se hace conciertos. ¿Habitualmente cambian los planes? ¿Como ocurrió ahí? No se suele cambiar los planes porque es un tema de responsabilidad. En el momento que se autoriza un programa interno de protección civil, quienes firman asumen la responsabilidad. Si alguien hace algo más allá del programa, quien hace pues o instala una estructura no contemplada en el programa asume absolutamente la responsabilidad. Y en este caso, pues la empresa organizadora es la que pues está señalada como responsable. La fiscalía tiene que determinar ya la responsabilidad formal, pero presumiblemente pues es la empresa organizadora, porque no avisó que iba a colocar esa estructura y no se contempló en el programa especial de protección civil, así de clarito. Claro, Mauricio Tabe, te aprecio estos minutos. Al contrario, muchas gracias. Es Mauricio Tabe, es el alcalde de Miguel Hidalgo, justo aquí afuera del Parque Bicentenario. A ver, para el análisis, antes que nada quisiera señalar los diferentes accidentes que han existido en el país desde hace mucho tiempo, porque no es una cuestión que prive en un gobierno. Accidentes como los ocurridos en MC, de Movimiento Ciudadano recientes, en donde algo similar, se cae una estructura en la carrera presidencial de Álvarez Maínez. El accidente que sufrieron gente que vino recientemente al evento de Claudia Sheinbaum, en donde de regreso se voltea el camión, ¿no? Estoy hablando de dos partidos políticos, nada más como ejemplo, pero han ocurrido con todos los partidos políticos, para que nos demos cuenta de que los actos políticos también tienen esta posibilidad lamentable. Ferias, cualquiera, desde las más importantes como la Feria de Chapultepec hasta las comunitarias que hay en los pueblos, que ahí quemando toritos puede pasar cualquier cosa. Metro, que ya hemos visto lo que ha sucedido. Discotecas, la discoteca Lobombo. Casinos, el News Divine. Casinos como los de Nuevo León. Estadios deportivos, prácticamente en todos. Conciertos como esto que estamos hablando, y la lista es larguísima. Sí es importante aclarar que en cualquier evento donde exista un cúmulo de personas para asistir, siempre va a haber un riesgo, siempre. No hay manera de evitarlo. Se supone que somos de uno de los países más avanzados en materia de protección civil. Eso lo dudo con toda esta bola de accidentes. ¿Cómo se mide la eficiencia de un buen programa de protección civil? Pues con el menor número de incidentes. Es que ese es ahí el punto. ¿Tiene que ver solamente el protocolo? No, tiene que ver el actuar de los organizadores, obviamente de los directores de protección civil de cada uno de los espacios, local, municipal, bla, 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 y también que no exista corrupción, adicionalmente de los propios ciudadanos que vamos a los eventos. Hay eventos que por los propios ciudadanos se generan estos problemas. Por ejemplo, cuando se da portazo, ¿no? Recientemente en la Copa América que se llevó a cabo en el 2023 en Estados Unidos, observamos cómo en la final de Colombia contra Argentina en Estados Unidos, con todo lo que significa Estados Unidos, que organizan eventos como el Super Bowl y todo eso, en esa final se estuvo suspendida por horas la final porque hubo un portazo y hubo problemas para el acceso en tiempo y en forma, entonces la gente empieza a enardecerse y eso ocurrió en Estados Unidos. Entonces, el asunto a mí es muy claro cuando se empieza la politización de este tipo de tragedias, en donde se olvida de que hay víctimas y que lo primero que hay que resolver es víctimas y sus deudos, lo primeritito.
Segundo, el deslinde de responsabilidades de acuerdo a lo que es el tramo de cada una de las responsabilidades. Es difícil que tú como organizador tengas una responsabilidad absoluta porque tú haces subcontratación de servicios. Si es un evento de conciertos, contratas a alguien que musicalice, contratas con alguien que ponga el escenario, o a lo mejor haces todo junto, en fin, pero alguien tiene la responsabilidad que no eres tú. En Estados Unidos sí se da el hecho de que hay contratos de subcontratación y vas deslindando responsabilidades. Aquí en México somos muy dados al acuerdo verbal, ¿no? Entonces tienes a tu cuate y entonces, ¿no? Y obviamente esto que señala Mauricio Tabe es, en su momento sale el gobierno de la Ciudad de México a acusar a la alcaldía. Víctor Romo, que es un cacique de Miguel Hidalgo y que se cree el dueño de Miguel Hidalgo, de Morena, empezó con esta situación de lo más absurdo. Si lo que no queremos es que se siga politizando los hechos, porque los hechos en sí mismos ya corres un riesgo cuando vas a cualquier actividad pública, no importa cuál, convocada aquí, no importa por quién. Lo importante es cómo podemos garantizar de que tú vayas a un evento y no salgas con un problema de esta naturaleza. Puede ser en lugar cerrado, en lugar abierto. Pongo ejemplos de todo tipo, Carlita. México es un problema, incluso lo que es asistir a eventos de esta magnitud, porque siempre vas a correr el riesgo por un temblor, por un incendio o por este tipo de estructuras mal realizadas. Termino. Recientemente hubo una serie en Netflix, no recuerdo bien el nombre, en donde en un cumpleaños un papá renta unos inflables y pues no previeron que era en Nuevo León, iba a haber unos ventarrones muy fuertes. No sujetan bien el inflable, viene el ventarrón y ¡fum! Se lleva a los niños y obviamente unos murieron y empieza toda la trama pues de la angustia, del dolor, de todo lo que significa esa parte. Y uno de los niños era hijo de un narco, ¿no? De un delincuente, y entonces ese cuate quería matar a quien tuviera la culpa. El dueño de la casa es el que tuvo la culpa de no haber afianzado bien, porque él había mandado al jardinero a que hiciera algo, y el jardinero estaba haciendo esa acción, pero en ese momento se va el jardinero a la indicación de él. Todavía el jardinero le dijo, voy a hacer esto, y él le dice, no, ve a hacer esto, y yo sigo con esta historia. Le entra una llamada, y entonces deja de asegurar este clavo, y pasa el accidente. Y él sabía que tenía la culpa, él se le echa a su empleado, y obviamente lo matan. O sea, fíjate hasta dónde llega, ¿no? Un acontecimiento de esta naturaleza, y pues toda la serie está en ese sentido. Pero lo que voy yo es, ¿cómo es posible, Carlita, que en cualquier momento te puede surgir un accidente de esta naturaleza y se politiza y no se resuelven los casos? ¿Cómo ves lo que sucedió y cuál es tu opinión pues, de lo que va a seguir sucediendo si no se ponen las pilas todos, lejos de estarse peleando, sobre todo en nuestra ciudad, donde hay gobiernos de Morena que coordinan acciones con otro tipo de gobiernos? Sí, Mao, bueno, después de tu visión de Destino Final a la Mexicana, está muy buena la serie, la voy a buscar. Yo creo que es lo que tú estás diciendo, cada quien tiene que hacer lo que le toca hacer, y si todos hacemos lo que nos toca hacer, pues todo estaría bien, aparentemente. Hay protocolos de protección civil que no se conocen, Mauricio. Yo nunca había ido a un baile. Tuve la oportunidad de ir a un baile y además de estar en el escenario, porque soy amiga de uno de los en aquel entonces, de uno de los de la banda El Recodo. Cuando subí al escenario y vi la cantidad de gente, Mauricio, más de 10,000 personas, yo decía, ¿cómo es posible esto? Y veía en esos fierros que ponen para separar el escenario de donde está la gente, veía a cantidad de gente empujada por otra gente y que a pesar, ya no podían casi ni respirar, ¿no? O sea, me quedé arriba viendo todo lo que ocurría en esos lugares. La verdad, me sorprendí. Yo creo que aquí volvemos al mismo tema, Mauricio, es un tema de corrupción.
es un tema de si hago esto más o menos, pues igual y más o menos sale bien. Si hago esto y digo que ya se hizo, pues me ahorro tanto y puedo seguir adelante con lo que sigue. No sé, yo creo que volvemos a tener un problema de corrupción, un problema en donde la gente no asume su propia responsabilidad. La gente cae en negligencia. ¿Y qué es negligencia? Dejar de hacer lo que tienes que hacer. Y esto es el ejemplo que acabas tú de dar, Mauricio, de este personaje que en su propia casa deja de hacer cosas. A mí me pasó algo parecido en la casa de una amiga mía en Polanco, Mauricio. Hicimos la fiesta para su hija en una terraza y era más o menos por estas fechas, y de repente vemos cómo vuela este inflable, y todos fuimos y agarramos el inflable para que no se lo llevara con niños arriba. Aquí tú entras en que la rento, me lo dejan, lo ponen, lo colocan, y tú confías en que lo que hace la otra parte pues está bien hecho. Muchos de estos lugares, Mauricio, yo creo que deberían de pagar incluso un seguro porque la gente corre un riesgo tremendo y la gente debería de tratar de conocer cuáles son sus salidas, qué pasaría si se incendia, si se cae, si se lo lleva el viento, si hay un temblor. En algunos lugares ya veo en menos lugares, como el Auditorio Nacional o cualquiera de los teatros, se dice, a ver, si hay una situación de temblor, por favor, tranquilos y todos vamos a salir, la puerta está acá, como en los aviones. Pero hay otros lugares donde no se da. Yo creo que definitivamente tenemos que buscar porque la gente haga lo que tiene que hacer, lo que a cada quien le corresponda. Si eres de protección civil, saber qué es lo que tiene que hacer la gente de protección civil, estar en un lugar. Si eres público, saber qué es lo que tienes que hacer, por dónde salir, cómo nos tenemos que manejar. Si eres organizador, qué tienes que tomar en cuenta, qué son las cosas en donde no puedes ahorrar, en donde no puedes dejar a un lado las cosas. Si eres la persona que solicitó el evento, tienes que saber con qué documentos tiene que contar esta persona, cuáles son las certificaciones de quienes trabajan ahí. Yo creo que como en México todo es alá y se va, Mau, y estas tragedias suceden. Ahora, lo que tú dices de la politización pareciera absurdo siquiera tenerlo que comentar, ¿no? O sea, cada quien asuma su responsabilidad, pero también, Mauricio, si nos vamos a esperar una semana a que a lo mejor la fiscalía diga algo, pues nos dejamos, sí, porque además todo eso también, Mauricio, son lugares donde la gente va, trabaja y recibe dinero. Todos los lugares que se ponen afuera del auditorio, los lugares que se ponen afuera de la plaza de toros, o sea, son gente que va y apuesta su dinero para un pequeño negocio para poder salir adelante. Y esto se les olvida, se pareciera que no existe. Entonces, la politización, porque son grupos de comerciantes, Mauricio, son grupos que dependen o que le piden permiso a otras gentes y que ni siquiera está enterada la alcaldía o el gobierno central de lo que ocurre ahí. Pero politizar sin tener en cuenta lo que verdaderamente sucede y lo que tiene que suceder y cómo tenemos que actuar es una equivocación. Es una equivocación lanzarse la bolita. Yo tampoco creo, como dice Tabe, que haya que tener que ponerse de acuerdo entre todos para dar una misma versión. Cada quien tiene su versión y cada quien debe de hablar sobre lo que ha ocurrido. Lo que sí creo es que hay una fiscalía cuando hay un delito, cuando hay un accidente, como en este caso, que tienen que decir lo que claramente les atañe, que es fincar la responsabilidad a quienes son los culpables. Y además, pues no solamente con el verso, ¿no? O sea, aquí está el documento, a la cárcel. Firmado, aquí están las fotografías, no existía la tal estructura. Bueno, pues, oye, carajo, ya estamos en época en donde incluso ellos deberían de tener drones para sacar fotos aéreas.
O sea, un pinche Pero dron hay 40,000 ojos, como le dijo el periodista. Todos sacaron video, todos vieron cómo sí, estaba. no, sí, por eso, pero no, cuando va la gente de Protección Civil, no hay nadie, bueno, entonces yo saco, a ver, se va a tomar las fotos aéreas, esto es lo que tienes autorizado, cabrón. Aquí está la fotografía, todos firmamos, incluso se imprime y todos firmamos la fotografía así debe de estar, claro. ¿No? Nada más y especificar, no se valen tanques de gas, esto, lo otro, o sea, una serie de cosas tú eres el director de Protección Civil y debes dar certidumbre. Que el organizador ya hizo otras cosas, está bien, ya cae en su pelota, la pelota en su cancha, y ahí está. Y para finalizar, fíjate que Patricia Mercado, que es diputada de MC, y que la conocemos perfectamente bien, publicó un tuit en donde decía, que yo le contesto lo siguiente, porque ella dice, estos jóvenes pertenecían a una empresa, esta empresa deberá hacerse cargo de lo que es el pago de todo lo que consideran. ¿Está bien? O sea, legalmente, laboralmente, así procede, ¿no? O sea, no hay ninguna situación. Ella siempre ha manejado esta agenda de los trabajadores, ¿está bien? Yo ahí no tengo discusión. Le decía, sí, Pati, nada más que debiste de haberte pronunciado exactamente igual cuando vino el accidente de MC. O sea, porque ahí también hay empleados. Entonces, esa es la parte que de repente esta politización, bueno, pues sí, yo pertenezco a MC, pero igual se tiene que hacer cargo la gente, claro, de esos muertos, que además fueron lamentablemente muchos más, ¿no? Estos jóvenes, que hay otro asunto que algún día platicaremos, en donde luego se sabe que mucha gente que asiste a eventos culturales y deportivos son influencers que no pertenecen a ninguna empresa, es decir, yo busco como nosotros aquí, ¿no? O sea, no somos un medio de ninguna institución, ¿no? De ninguna empresa, pero buscamos la acreditación, nos la dan, entonces uno va, pues eres tu propio jefe, ¿no? Entonces, ¿quién se hace responsable de ti ante una circunstancia de esta? Pues uno mismo. Claro. El asunto es que denunciaron algunos colegas periodistas que decían la parte opuesta, y dicen, ojalá ellos aprendan que no deben de dejar de cobrar. Hay una pugna interna incluso de los periodistas que cubren cuestiones culturales y deportivas, porque los medios se sienten que los youtubers les están comiendo el mandado, y entonces también ahí echan su grillita, ¿no? Ese es el de México real, en donde todos los días estamos eso, y entonces a veces en las salas de conferencia, en las salas de prensa, el productor, por ejemplo, de aquí ha ido a eventos culturales de aquí del Zócalo, y que pues, se ha dado cuenta de cómo se maneja toda esta cosa, ¿no? Y ciertamente, bueno, pues la gente a veces lo que quiere es, a lo mejor ni siquiera pagar el boleto, ¿no? Te acreditas para gozar de todos los privilegios que tienen ahí en zonas preferentes y todo eso, sí, pero corres riesgos, como estos que no se dimensionan en el momento, y no más con la precaución de vida ante esas circunstancias. Entonces también es otra arista que hay que considerar que también sucede, y que bueno, a veces se presentan las cosas, ahora sí que como dice el dicho, cuando te toca, y cuando no, ni aunque te pongas, pero bueno, lamentable, ojalá se quite esta parte de la politización cada vez esto. Rápidamente le doy lectura a los comentarios. Qué triste que en vez de enfocarse en las víctimas, todos están más preocupados en ver a quién le toca la culpa, dice Carla Vázquez. Alexer 123, como siempre, cuando pasa una tragedia, nadie asume responsabilidades, solo se tiran la bolita entre autoridades y organizadores. Y claro que aquí lo que estaríamos esperando es que no haya impunidad, y que no importa de quién, es que no hay que proteger a nadie. Claro. O sea, estos fueron los hechos. Si alguien, oye, fue el de la empresa que se contrató, que no tuvo el cuidado, la empresa dirá, a ver, sí se consideró todo esto, y bueno, pues fue un evento especial, ¿no? De un aeronazo no previsto, que no estaba considerado en el dictamen del clima. Ve tú a saber. Bueno, pues cada quien que dé sus argumentos. Carla M. Vázquez, en lugar de respuestas claras y soluciones, recibimos politiquería y cinismo. ¿Hasta cuándo? Exactamente, Carla. Muy bien.